La muerte es el final inequívoco y permanente de nuestra existencia. La mayoría de las personas reprimen inconscientemente la idea de su muerte, ya que es una noción demasiado aterradora para pensar en ella. Algunas quizá no están tan horrorizadas por la idea de morir en sí misma, sino por el dolor asociado al momento previo a la muerte o por la muerte de sus seres queridos. Vivimos vidas completamente únicas, con experiencias totalmente distintas, pero todos compartimos un mismo destino, la muerte. Esto es lo que nos vincula a todos, la muerte nos sonríe a todos y lo único que podemos hacer es devolverle la sonrisa. Podríamos pensar que la muerte es indeseable porque nos priva de la vida. Si por muerte entendemos la muerte permanente sin ninguna forma de supervivencia consciente, esta pregunta debería interesar incluso a quienes creen en una vida después de la muerte, porque la actitud de uno hacia la inmortalidad debe depender, en parte, de su actitud hacia la muerte. Si la muerte es indeseable en absoluto, debe ser porque pone fin a todo lo bueno que contiene la vida. En esta visión, la vida vale la pena a pesar del sufrimiento que exista, mientras más viva uno, mejor. Aquello que hace que la vida valga la pena incluye todo lo que encontramos deseable. El valor de la vida no se limita a la mera supervivencia orgánica. Casi todos estarían de acuerdo en que una muerte inmediata y un coma inmediato seguido de muerte sin despertar serían prácticamente el mismo resultado. Por lo tanto, podemos decir que más vida es buena en la medida en que uno está consciente y es capaz de tener experiencias valiosas. Si consideramos la muerte indeseable, es por la pérdida de la vida, no por el estado de estar muerto e inexistente. La muerte es mala, debido a lo deseable de aquello que elimina. Pero esto genera la idea de que podríamos vivir indefinidamente. Si tuviésemos días prácticamente infinitos por delante, eso implicaría una holgazanería generalizada. Tendríamos todo el tiempo del mundo, no habría urgencia para alcanzar grandes metas y habría menos incentivo para aprovechar cada día, y como resultado, podríamos terminar siendo un grupo de personas infelices. Tal vez la muerte sea precisamente lo que hace valiosa a la vida. Entonces, ¿acaso realmente debemos temer la muerte? El filósofo estadounidense Thomas Nagel identifica dos errores comunes en la noción de muerte. El primer error es la asimetría entre nuestras actitudes hacia la inexistencia póstuma y la inexistencia prenatal. Ninguno de nosotros existía antes de nacer o ser concebido, pero pocos consideran eso una desgracia. ¿Cómo puede considerarse mala la muerte póstuma, y no la inexistencia prenatal? Algunos podrían decir que a nadie le perturba contemplar la eternidad anterior a su nacimiento, y por tanto debe ser irracional temer la muerte, ya que la muerte sería simplemente la imagen reflejada de ese abismo previo. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido. Aunque es cierto que tanto el tiempo antes del nacimiento de un hombre como el tiempo después de su muerte son momentos en los que no existe, el tiempo posterior a su muerte es tiempo del cual su muerte lo priva. Es tiempo en el que, si no hubiera muerto, estaría vivo. Por otro lado, su nacimiento, cuando ocurre, no implica ninguna pérdida de vida para él. El tiempo anterior a su nacimiento no es tiempo en el que su eventual nacimiento le impida vivir. De esta manera, la inexistencia prenatal no puede atribuirse a la inexistencia póstuma. El segundo error gira en torno al origen del miedo a la muerte. A menudo se dice que quienes temen la muerte cometen el error de intentar imaginar cómo es estar muerto, lo que los lleva a la convicción de que la muerte es un estado futuro, misterioso y aterrador. Esto es lógicamente imposible, ya que no existe nada que imaginar cuando las facultades mentales se han apagado. Las personas que temen la muerte en este sentido confunden estar muerto con un estado consciente, porque es fácil imaginarse, desde fuera, en esa condición, pero nunca se puede experimentarla. Existe una dificultad, en el caso de la muerte, sobre cómo asignar la supuesta desgracia a un sujeto. Hay dudas sobre quién es su sujeto y sobre cuándo la padece. Epicuro escribe en una carta a Meneceo lo siguiente: la muerte no nos concierne, porque mientras existimos, la muerte no está aquí, y cuando llega, ya no existimos. Mientras una persona existe, aún no ha muerto, y una vez que ha muerto, ya no existe. De modo que no parece haber un momento en el que pueda atribuírsele la muerte a su desdichado sujeto. Por lo tanto, el miedo más razonable que la gente tiene es al dolor previo a la muerte. En consecuencia, no deberíamos temer nuestra muerte, sino las posibles formas de alcanzarla.
Ernest Becker, autor de La negación de la muerte, fue diagnosticado con cáncer colorectal y murió 2 años después, a la edad de 49. Fue galardonado póstumamente con el premio Pulitzer por esta obra, lo que le dio mayor reconocimiento. Becker afirma que nacemos en un mundo aterrador y que nuestra motivación básica es la necesidad biológica de controlar nuestra ansiedad fundamental, de negar el terror de la muerte. Él escribe: este es el terror, haber surgido de la nada, tener un nombre, conciencia de sí, profundos sentimientos internos, un doloroso anhelo interior de vida y autoexpresión, y aún así, con todo esto, tener que morir. Dado que el terror a la muerte es tan abrumador, conspiramos para mantenerlo inconsciente. La primera línea de defensa que nos protege de la dolorosa conciencia de nuestra impotencia es la mentira vital del carácter. Cada niño toma prestado poder de los adultos y crea una personalidad introyectando las cualidades de ese ser casi divino. Si soy como mi Padre Todopoderoso, no moriré. El niño busca una autoextensión, lo que Becker llama significación cósmica. Esto expresa el destino trágico del ser humano, tal como continúa Becker. Debe justificarse desesperadamente como un objeto de valor primordial en el universo. Debe destacar, ser un héroe, hacer la mayor contribución posible a la vida del mundo, demostrar que esto cuenta más que cualquier otra cosa o persona. El problema del heroísmo es central en la vida humana. Es la combinación del narcisismo orgánico y la necesidad básica de autoestima lo que crea a un ser que necesita sentirse un objeto de valor primordial como condición para vivir. Construimos armaduras de carácter que nos hacen sentir seguros y nos permiten fingir que el mundo es manejable. Pero el precio es alto, la vida se nos escapa mientras nos refugiamos en la fortaleza defendida del carácter. Ernest Becker dice en el capítulo 4 de su libro, lo siguiente: la ironía de la condición humana es que la necesidad más profunda es liberarse de la ansiedad de la muerte y la aniquilación, pero es la propia vida la que la despierta, de modo que debemos rehuir estar plenamente vivos. La sociedad ofrece la segunda línea de defensa creando un sistema heroico que nos permite creer que trascendemos la muerte participando en algo de valor duradero. Logramos una inmortalidad falsa sacrificándonos para establecer una familia, acumular riqueza o escribir un libro. Como la tarea principal de la vida humana es volverse heroico y trascender la muerte, toda cultura debe proporcionar a sus miembros un sistema simbólico intrincado, en esencia religioso. Nuestros proyectos heroicos son: mis dioses contra tus dioses, mi proyecto de inmortalidad contra tu proyecto de inmortalidad. El narcisismo básico del ser humano es lo que hace que los hombres marchen hacia el fuego enemigo en las guerras. En el fondo, uno no siente que vaya a morir, solo siente lástima por quien está a su lado. Becker aconseja contemplar la muerte. Cultivar la conciencia de nuestra muerte conduce a la desilusión, a la pérdida de la armadura del carácter y a una elección consciente de permanecer frente al terror. Este es el camino del héroe existencial, diferente de la persona promedio. En lugar de ocultarse detrás de las ilusiones, reconoce su impotencia y vulnerabilidad. Viviendo con la conciencia voluntaria de la muerte, el individuo heroico puede elegir desesperarse o dar un salto de fe. El hombre no puede soportar su propia pequeñez a menos que pueda traducirla en significado en el nivel más amplio posible. Sin embargo, Becker indica que la verdad sobre la necesidad de heroísmo no es fácil de admitir, por lo que disfrazamos nuestra lucha acumulando cifras en una libreta bancaria para reflejar en privado nuestro sentido de valor heroico. Volverse consciente de lo que uno hace para ganarse ese sentimiento de heroísmo es el principal problema autoanalítico de la vida. Los estoicos, por su parte, no creen en el terror de la muerte. Para ellos es un proceso natural y no debe temerse. Practicaban el memento mori, meditar sobre la mortalidad, para recordar que todos debemos morir. La muerte permite vivir plenamente la propia vida, porque no es la muerte lo que el hombre debería temer, sino nunca comenzar a vivir. Para los estoicos, la muerte no genera ansiedad ni parálisis, es parte de la naturaleza. Epicteto escribe en sus disertaciones: tengo que morir, si es ahora, entonces muero ahora, si es después, entonces ahora tomaré mi almuerzo, ya que llegó la hora del almuerzo, y moriré más tarde. Si cada segundo cuenta como morir, esto permite no dar nada por sentado y sumergirse plenamente en la vida, consciente de su carácter temporal. Esto también permite centrarse en lo que realmente importa.
Nietzsche también abraza y celebra la muerte y habla de la muerte libre. En este sentido, establece una visión de la muerte correcta, aquella que uno elige libremente y que ocurre en el momento adecuado. La muerte debe ser una consumación de la vida, dignificada por un sentido y un propósito que emanan de la vida que está llegando a su fin. En contraste, escribe sobre los predicadores de la muerte en Así habló Zaratustra, y cito: hay predicadores de la muerte, y la tierra está llena de aquellos a quienes uno debe predicar la renuncia a la vida. Hay quienes padecen la tisis del alma, apenas nacen comienzan a morir y anhelan en exceso doctrinas del cansancio y la renuncia. Desearían estar muertos y deberíamos acoger su deseo. Cuidémonos de despertar a los muertos y de perturbar estos ataúdes vivientes. Se topan con un enfermo, con un anciano muy viejo o con un cadáver, y enseguida dicen: la vida está refutada. Nietzsche rechaza la melancolía que surge al encontrarse con un enfermo, un cadáver o un anciano como si eso fuera una refutación de la vida. Ilustra la manera en que los hombres vivos pueden estar efectivamente muertos. Hay formas de muerte más allá de dejar de estar físicamente vivo. Para Nietzsche, existen los muertos vivientes, aquellos que evitan las exigencias de la existencia refugiándose en el trabajo y renunciando a la vida. Carl Jung cree que uno debe estar tan preparado para vivir como para morir. Escribe en sus obras completas lo siguiente: la muerte es psicológicamente tan importante como el nacimiento, y como este, es una parte integral de la vida. Como médico, hago todo lo posible por fortalecer la creencia en la inmortalidad, especialmente en los pacientes mayores, cuando tales preguntas se vuelven amenazadoramente cercanas. Pues, vista en la perspectiva psicológica correcta, la muerte no es un final, sino una meta, y la inclinación de la vida hacia la muerte comienza tan pronto como se ha pasado el meridiano. Toda la psicología de Jung se fundamenta en la existencia de oposiciones psíquicas en la psique humana y enfatiza la necesidad de mantener la tensión de los opuestos. La muerte es inevitable, y pensar lo contrario es vivir en negación y contra los propios instintos. Jung critica a la cultura contemporánea por su unilateralidad respecto a este par de opuestos, con nuestro enfoque casi completo en la vida y la negación de la muerte. Nos dice que debemos prepararnos para la segunda mitad de nuestra vida, pero también debemos considerar cómo enfrentar la muerte al envejecer. Escribe en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, lo siguiente: la muerte es un interés importante, especialmente para un ser humano envejecido. Se le plantea una cuestión categórica, y está obligado a responderla. Para ello debería tener un mito sobre la muerte, pues la razón no le muestra más que el oscuro pozo en el que está descendiendo. El mito, sin embargo, puede conjurar para él otras imágenes, cuadros útiles y enriquecedores de la vida en la tierra de los muertos. Si cree en ellos o los acoge con cierta credibilidad, está tan en lo cierto, o tan equivocado, como quien no cree en ellos. Pero mientras el hombre que desespera marcha hacia la nada, el que ha puesto su fe en el arquetipo sigue las huellas de la vida y vive derecho hacia su muerte. Ambos, sin duda, permanecen en la incertidumbre, pero uno vive contra sus instintos y el otro con ellos. Un mito no es algo que creamos racionalmente, sino algo que surge de observar nuestra vida psíquica, mediante la imaginación activa, los sueños, las intuiciones y las sincronicidades o coincidencias significativas. El proceso de individuación, a lo largo de la vida, integra los contenidos inconscientes en la conciencia, desplazando el enfoque del yo hacia el sí mismo. Jung describe las visiones que siguieron a su experiencia cercana a la muerte. Mientras pendía al borde de la muerte, se vio a sí mismo en lo alto del espacio y observó un gran bloque de granito flotando en la inmensidad, sobre el cual había un templo. Cuando Jung se acercó a los escalones que conducían al templo, experimentó algo extraño. Tal como escribe, yo consistía en mi propia historia, y sentí con gran certeza, esto es mi esencia. Esta experiencia me dio una sensación de extrema pobreza, pero al mismo tiempo de gran plenitud. Ya no había nada que quisiera o deseara. Existía en una forma objetiva, era lo que había sido y vivido. Al principio predominaba la sensación de aniquilación, de haber sido despojado, pero de repente eso dejó de tener importancia, todo parecía haber quedado atrás. Ya no había ningún pesar de que algo hubiera desaparecido, o hubiera sido arrebatado. Al contrario, poseía todo lo que era, y eso lo era todo. Al acercarme al templo,
tenía la certeza de que estaba a punto de entrar en una habitación iluminada y de que allí encontraría a todas aquellas personas a quienes pertenezco en realidad. Allí al fin comprendería en qué nexo histórico encajaba yo, mi vida. Jung luego vio la imagen de su médico diciéndole que debía regresar a la Tierra, y las visiones cesaron. En comparación con la libertad que sintió en su visión, vivir se sintió como una prisión. De día, Jung estaba deprimido, de noche, era elevado a un éxtasis dentro de visiones que le dieron la experiencia del olor de santidad. La última obra importante de Jung se llamó El misterio de la conjunción, completada en su 81º año, sobre la síntesis de los opuestos en la alquimia y la psicología. Escribió: «Solo con el misterio de la conjunción, mi psicología quedó definitivamente situada en la realidad y consolidada históricamente como un todo. Con esto mi tarea estaba terminada, mi obra hecha y cumplida. En el momento en que alcancé mi objetivo, accedí a los límites más extremos de lo que podía ser concebido científicamente por mí. Lo trascendente, la esencia del arquetipo mismo, más allá de lo cual ya no es posible expresar nada más desde el aspecto científico». Años después, Jung pudo mirar atrás a sus visiones y decir: «Es imposible transmitir la belleza y la intensidad de emoción durante aquellas visiones. Fueron las cosas más tremendas que he experimentado jamás, no un producto de la imaginación. Las visiones y experiencias eran absolutamente reales, no había nada subjetivo en ellas, todas tenían una cualidad de absoluta objetividad». Sócrates, el fundador de la filosofía occidental, bien podría haber sido alguien que practicó morir en el momento oportuno. A los 70 años fue condenado a muerte. El oráculo de Delfos, que encontraba la suma de la sabiduría humana en la expresión «Conócete a ti mismo», había declarado que no había nadie más sabio que Sócrates. Así comenzó su misión de educar a la gente con su famosa ironía, que cita: «Solo sé que no sé nada». Era conocido como el Tábano de Atenas, haciendo pregunta tras pregunta para exponer las contradicciones en los pensamientos e ideas de las personas. Intentaba utilizar la reflexión crítica para cuestionar las creencias tradicionales y las formas habituales de pensar. Esto se conoce como el método socrático. Como se describe en la Apología de Platón, Sócrates fue condenado a morir bebiendo cicuta por impiedad contra el Panteón de Atenas y por corromper a la juventud. En el juicio, proclamó su célebre máxima: «Una vida sin examen no merece ser vivida». Se le dio la oportunidad de vivir en el exilio, pero se negó. Pasó su último día en prisión, con sus amigos visitándolo y ofreciéndole una oportunidad de escapar, la cual rechazó. Sus enigmáticas palabras finales fueron: «Critón, le debemos un gallo a Asclepio, págalo y no lo descuides». Sócrates agradece al dios Asclepio por haberlo curado de la enfermedad de la vida, mediante el remedio de la muerte. El gallo, que anuncia con esperanza la llegada de un nuevo día, simbolizaba para los griegos antiguos el renacimiento y la vida después de la muerte, y era la ofrenda al dios sanador Asclepio. Sócrates simplemente ofrece gratitud y señala hacia la vida después de la muerte. Invoca al único dios conocido por revivir a los muertos, quien, sugiere Sócrates, ya contribuyó a la sanación de él y de sus seguidores frente a la fiebre de la vida terrenal. Tal como aprendemos de Martin Heidegger en Ser y Tiempo, capítulo 53, la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de toda existencia.